Indiscutiblemente que el país está pasando por una situación de mucha preocupación, que va mucho más allá de un sector, de otro sector, de manifestaciones que a mí en lo particular veo en una dimensión mucho más amplia que simples expresiones de protestas de la gente en tiempos de campaña. El asunto es mucho más que eso porque estamos frente a una crisis que ha salido desde precisamente una situación de implosión que he repetido hasta el cansancio en el partido oficial, después que de lo que ha estado ocurriendo con el sistema de partidos aquí en su conjunto. Y bueno, ahí está la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Tantas notas, tantas informaciones que hemos tenido. Y dentro de todas esas informaciones, ustedes sabían que ya hace cuánto, 4 semanas yo creo que tiene el Congreso que no sesiona, 4 o 5 semanas. Eso significa que no solamente los retrasos que esto podría implicar, también que parece que las cuentas no le han cuadrado a quienes pretenden entonces, en este caso, implementar la repostulación. Ayer hablaba, y medio en chiste y medio en broma, en medio de toda esta crisis, el papelito de Gustavo. Ustedes vieron también el papelito de Gustavo y las cuentas que hacía este señor respecto de la suma total en el Congreso, así como si fueran chivos o como si fueran vacas. Bueno, se nota que para pasar esa reforma de la que tanto se habla y que tantas angustias crean, no porque haya un proyecto, repetimos, sino porque hay muchos temores y temores de enfrentar el tema, de no estar protegido por esa impunidad que da el poder. Y para pasar esa reforma faltarían entonces de 25 a 26 legisladores según el papelito, como él ha sumado todos los aliados. Lo vimos porque en las redes sociales, no sé dónde lo dejó el papelito, pero fue publicado. Partiendo de esa lógica, habría que entonces ir a buscar los votos, en ese caso, en los del PRM. Haciendo esos cálculos así puramente en matemática, buscar los del PRM, buscar los de Leonel, buscar los de Guillermo Moreno, el Independiente, exactamente, ahí está, ese es el papelito de Gustavo que me enseña Josefina y que todos ustedes vieron ayer en las redes sociales. Buscar también el Independiente, entonces así es muy difícil casi para no decir imposible, en este caso, comprar 25 o 26 legisladores del PRM, que sería prácticamente un suicidio para el PRM, permitir que eso pudiera ocurrir y quedarse de brazos cruzados. 25 o 26 es demasiado. Yo no estoy diciendo que no se vendan, porque hemos dicho desde un principio, hemos hablado de la zafra y de los sinvergüenzas irresponsables aquí, que en nombre del país le importa un comino y lo que quieren es hacer negocio en este río revuelto. Así es. Entonces, ese suicidio político, permitirlo y quedarse de brazos cruzados sería una barbaridad. Los legisladores de Leonel Fernández, yo no creo que se vayan a vender ni por los 70 millones de los que habló Fidel Santana en el día de ayer. No sé, porque ellos han dado visos de que su pleito va, no es porque tampoco sean ningunos impolutos, sino porque van tras cifras mayores, ¿verdad? Aquí vamos parece que las pretensiones y tras el presupuesto de la República. Entonces, ahí sería bastante complicado, en este caso, en el caso de los leonelistas, venderse ni por todos esos millones, yo no creo. No se puede contar entonces con el de Guillermo Moreno, ni mucho menos con el Independiente. Entonces, ahí viene una pregunta obligada, simplemente partiendo del papelito y de los cálculos y de las superficialidades y de lo que es negocios, ventorrillos, arrodillados, ¿verdad? ¿De dónde van a salir esos 25 o 26 votos? ¿De dónde saldrían entonces en este caso? ¿Qué poder de la naturaleza les hará cambiar entonces de opinión? En esa condición, someter la reforma podría ser entonces una acción bastante temeraria, muy temeraria, que además llevaría a la división inmediata del Partido de la Liberación Dominicana en términos formales, porque en términos reales hace rato que esa división se está dando. Podría radicalizar las fuerzas políticas contra el gobierno, que no son simples protestas donde Juaniquito, el del barrio, te lo pueden matar. No, esto es mucho más que eso. Y si a eso tú le agregas entonces una posible recesión en USA, que esto también no podemos sacarlo del análisis, desde luego eso traería unos efectos económicos al país bastante serios, una situación que se puede salir de control, donde pueden ocurrir muchas cosas, y qué tú decir entonces terminar contando los vientos que ha traído, señores, el caso de Odebrecht. Así, tan simple como ustedes lo oyen, porque resulta y viene a ser que esta es una crisis que está sustentado sobre todo en el tema de la corrupción, de la impunidad,
y que han estado apostando al olvido que tenemos nosotros que recordar desde siempre. Porque de lo que sí estaba hablando es de se han apoyado en una supuesta disque popularidad del Danilo Medina para tratar de imponer de manera desesperada esta modificación a la Constitución, que entonces ha provocado una crisis que ya es política y que también es de institucionalidad y que traspasa ya al propio partido, gracias a Jesús, de la Liberación Dominicana. O sea que esa definición que tiene tensa la colectividad, y la tiene, y contra la que vienen reaccionando diferentes sectores, proviene en primer término de esa crisis y de esa división que asume el partido, que controla mayoritariamente al poder, pero también es un tema de un gobierno bastante criticado que la gente no quiere, a pesar de una crisis de popularidad que no quieren vender de Danilo Medina, y que nos hace recordar a nosotros muchas situaciones que ahí se han dado y que yo creo que hay que vivir recitándoselas permanentemente para que la gente entienda y para que algunos sectores entiendan que no es cuestión de oponerse por oponerse, sino que la memoria nos dice que en este país se han manejado demasiadas impunidades y entonces no podemos ni vamos a olvidar, aunque ellos lo pretendan nunca, la compra de los aviones supertucanos que se hizo en este país. No vamos a olvidar, y eso es el punto nodal en todo esto, lo que ha creado estas crisis, los escándalos que se han dado en estamentos tan importantes y que tienen que ver con el tema del narcotráfico, con DCD, DICAM, policía, todo lo que está ocurriendo con esas instituciones que han sido tan bien permeadas. Ver nosotros en todos estos gobiernos del PLD y sobre todo en el caso de Danilo Medina, pasearse gente como Quirino diciendo y ponderando y hablando de gravedad y confesiones que fueron comprobadas. Todo eso nosotros no lo podemos olvidar. No podemos nosotros olvidar el tema de la minería tan destructiva que hemos tenido, ni mucho menos podemos olvidar el tema de la salud. No podemos olvidar lo que nos convoca ahora, en este momento, justamente en este momento, en términos de los escándalos que tenemos ahí en carpeta. Entonces, esto es mucho más que eso. Es la peor confrontación, por supuesto, que se ha dado. Se combina con la peor confrontación que han tenido esos polos PRDistas, vistas jamás, y que coloca al oficialismo contra sí mismo en medio de esa implosión de la que nosotros hemos estado hablando. Entonces, es PLD contra el PLD. En sus diferentes facciones y por supuesto en una lucha que es descarnada y que es contra el manejo del poder y contra y tras el manejo precisamente del Ministerio Público, del presupuesto de la nación. Entonces, lo que augura muchas dificultades, señores, al país. Pero aquí, en medio de todo eso, hay una situación que se puede ir de las manos. Ya nosotros hemos visto lo que ha estado ocurriendo en el Congreso, que no es ajeno, es un poder del Estado, desde donde se pretende hacer las reformas necesarias para que San Danilo se repostule, cuando aquí, distinto a los que nos han querido vender como popularidad de Danilo, el pueblo, el país, entiende que sus gobiernos han sido malos y que sobre todo tiene que dar explicaciones en términos de la corrupción, en términos de la impunidad. Y eso que se podría ir de las manos, porque va mucho más allá que esa convocatoria de esa facción que es la del leonelismo, con todo lo que ha ocurrido, y que ahora se suman entonces partidos de oposición como el PRM, y que están llamando a que mañana vayan vigilantes al Congreso, porque también se suma a la oposición de la modificación de la Constitución. Expresiones de movimientos cívicos como el de Marcha Verde, que también ha estado atenta. Y ayer, referíamos tempranito, en el Parque Independencia, de manera espontánea, un grupo de personas se presentó ahí para protestar por la reforma a la Constitución, pero por todas las complicidades que se han dado, Jesús. Ahí se puede dar aquí una situación que se puede ir de las manos y que no tiene nada que ver con asustamiento de gentes, ni de grupos, ni de nada, sino del hartazgo que hasta este momento tiene sumido a la población dominicana, viendo cómo se manejan y cómo se tiran y jalan y cómo quieren manejarse el poder y sobre todo manejarse el presupuesto, y acorralar cada vez más entonces a una población que ha estado apostando a la tolerancia y que ya yo creo que llegó un momento de hartazgo. Y eso en esta coyuntura pudiera ser muy, muy peligroso, con lo que habría que tener mucho, mucho cuidado. ¡Llévatela!